Gusto tenerlos acá y de verdad escuchar estas canciones tan bonitas que hablan de la bondad de nuestro Dios, ¿cierto? Sí. Que a pesar de todo es bondadoso. Por favor, hoy no se vayan a reír de mí los que me miren, si me ven un poquito como despeinado, como que no me peiné, como que no me arreglé el pelo, por favor. No se vayan a reír, es que ayer tuve un accidente muy grave. Prácticamente la misericordia del Señor me preservó la vida. Estaba en un vehículo, en un tráiler, haciendo unos arreglos y por un descuido de una persona que me estaba ayudando se vino la tapa del motor de un tráiler, que eso pesa bastante, y cayó sobre mi cabeza y tengo una herida muy fuerte aquí. Estoy medicado para poder soportar. Ayer también me medicaron bastante, por la noche igual otra vez, y ya pude bañarme la cabeza porque eso estaba lleno de sangre anoche de una manera tremenda. Fue fuerte. La persona que estaba a mi lado, estábamos en una noria, imagínense, y un sábado cuando ya no hay nadie, pues fue bastante fuerte el susto para la persona que estaba a mi lado, pero vi la mano de Dios otra vez protegiéndonos. Se cumple su palabra. No importa la circunstancia y lo fuerte que sea, su palabra se cumple. Recuerden que el Salmo 34:7 dice que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿cierto?, morará bajo, perdón, el Salmo 34:7 dice, el ángel de Yahweh, ¿sí?, que es el ángel de Dios, acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Podrán venir cosas de pronto fuertes y pesadas, pero vemos siempre su mano poderosa. Y la cosa es pintada para grave, pero bueno, gracias a Dios estamos acá. Bueno, quiero que me ayuden hoy vamos a mirar algún tema. Quiero que alguien vaya buscando, o no, todavía no lo busques. Lo voy a leer yo, más bien. Vamos a tocar un tema hoy sobre los mitzvot que estamos viendo. Ya sabemos que los mandamientos del pueblo de Israel son 600, ¿qué? 13 en total. No solamente los 10, ojo con esto, no solamente los 10 que la iglesia romana nos dio a conocer, que normalmente teníamos entendido que eran 10 nomás, ¿cierto? Pero son 603 en total. Creo que quedamos para mirar del mitzvot 52. Vamos a comenzar desde el mitzvot o mandamiento 52 en adelante, ¿cierto? 51, o sea, vamos a empezar el 51. Oh, sí, perdón, del 51 en adelante. ¿Ok? Vamos al mitzvot 51 y vamos a ver hasta dónde alcanzamos a ver. Pero quiero tocar un tema y antes quiero que todos, para comenzar, abramos la Biblia en el libro de Mateo capítulo 5. Váyanse a Mateo capítulo 5. En hebreo es Matillahu. Matillahu. Ok, no sé si lo estoy pronunciando bien, si es Matillahu o Matallahu. Capítulo 5, verso 17. Porque vamos a tocar un tema que hoy se titula ¿las leyes fueron abolidas? ¿Qué página tienes ahí? Página 1493. ¿Tienes el capítulo 5? Sí, ahí está el número negrito grande. Ah, pues va a ser 1497. Verso 17 al 20. Vamos a ver del verso 17 al 20, o sea, así es la hoja 1498. ¿El capítulo qué hay? 5, bye. 5. Sí. ¿Escribes ahí? Entonces el título de hoy que vamos a ver es, 1495. vamos a entender algo y viene con una pregunta, y es, ¿Dónde atrás? 1497. ¿las leyes fueron abolidas? ¿Las leyes fueron abolidas? Y es en forma de pregunta. ¿Por qué vamos a tocar el tema y ya pasamos a los mitzvot? Porque la iglesia romana fue la que estableció, escuche esto, que es algo muy grave, es delicadísimo, y es que la iglesia romana me tocó con un solo color. ¿Ahí están más? No, acá están, pero ¿Qué era Mateo 5, creo? Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Antes de comenzar a leer, ¿sí? Porque la pregunta es, ¿las leyes fueron abolidas? Porque estamos escuchando a muchas personas en el mundo entero, ¿cierto?, que dicen que la ley
fue abolida. ¿Sí lo escucharon? Dicen que la ley de Dios, ya sabemos que es el Dios de Israel, que es Yahweh, dice, fue abolida. ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque casualmente el día de antier tuvimos corte con el tema de la iglesia y tuvimos que ver otras leyes y otras normas que nos han hecho aprender muchísimo. Entonces, vamos a mirar si la ley de Dios, la ley de Yahweh, fue abolida. Si es verdad o no es verdad. ¿Ya? Porque la iglesia romana, vuelvo y lo repito, fue quien instituyó la idea de que la ley del Eterno fue abolida y que fue cambiada por el Nuevo Testamento. Eso sí creo que lo han escuchado, ¿cierto? Han dicho que el Antiguo Testamento fue abolido y que el Nuevo Testamento reemplazó el Antiguo. Entonces vamos a mirar esto. El primer referente que usted tiene que tener en cuenta es que Cristo, ¿cierto? Quien es Yeshua, en hebreo, ¿cierto? Cristo es la máxima autoridad que determina si la ley fue o no abolida. Nadie puede aceptar en ninguna religión que un ser humano nos diga que la ley del Eterno o la ley de Dios fue abolida. Si Cristo la abolió, fue abolida. Pero si Cristo no la abolió, no fue abolida. ¿Qué es abolir? Es quitarla o reemplazarla. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Yeshua es la máxima autoridad. Diga conmigo, Yeshua es la máxima autoridad. Entonces, si Él la quitó, la quitó. Si no, no. Entonces hay que entender algo. Ni los profetas, ni los apóstoles, ni los sacerdotes, ni los obispos, ni los pastores podemos quitar, abolir o transgredir las leyes del Eterno. ¿Por qué? Porque Yahweh, diga conmigo, Yahweh es Dios. ¿Y quién está por encima de Él? Menos nosotros, porque nosotros somos creación de Él. La creación jamás puede estar por encima del Creador. No se invierten los papeles. ¿Listo? Entonces, alguien colabóreme, por favor. ¿Lo quieres en inglés, Yuguito? Sí. Verso 17, capítulo 5. ¿Sí? Sí, perfecto. Ya le permito. Un segundo. Entonces, Yuguito, me van a colaborar de vez en cuando en la lectura en inglés. ¿Listo? Pero ahorita me vas a leer el verso 17 al verso 20 de Mateo, capítulo 5. ¿Listo? Vamos en inglés. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I have not come to destroy, but to fulfill. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one title will by no means pass from the law, till all is fulfilled. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men, so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. For I say to you, that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. Espectacular, ¿sí o no? Vamos a hablar en español. Alguien me colabore. Verso 17 en español. Spanish. No piensen que he venido para invalidar la Torah o las palabras de los profetas. No he venido para invalidar, sino para completarla. Bueno, perfecto. Pónganle atención a lo siguiente porque me pareció algo espectacular y lo felicito por su lectura en español. Yuquito lleva ya que casi 2 años con nosotros, ¿cierto? Sí. Y él no hablaba bien el español. Creo que lo parloteaba con su mamá en su casa. Pero hablar y conversar en español no. Y se está soltando la lectura. Lo felicito, mi hermano. Bueno, pónganme atención. Voy a leerlo yo este verso 17, ¿cierto? Pero hoy quiero que todos participemos, ¿vale? Miren lo que dice. Estoy leyendo la Biblia Sefer Dabar, que es la Biblia del rollo. Dice, no piensen, y está hablando ¿quién? Yahweh. Yeshua. Acuérdense que en el Nuevo Testamento aparece Yeshua, que es el Hijo de Dios. ¿Listo? Está hablando Yeshua.
Dice, no piensen que he venido para invalidar, pero tiene un pronombre en hebreo que es espectacular y es arar. Esta palabra arar en hebreo no significa lo mismo en español. La palabra arar en español, ¿qué es? Arares. Exacto. ¿Qué? Trabajar con la tierra. Barbecharla, dicen en México, ¿cierto? Que es hacerle los surcos para cultivar. Pero eso es en español. Pero en el hebreo, miren lo que dice esta Biblia, que es espectacular, que trae la traducción. Dice que es invalidar, suprimir, le faltó la S, anular o destruir. Entonces, lo que Cristo, lo que Yeshua dice, no piensen que he venido para invalidar, suprimir, anular o destruir la ley. Y la ley es lo que se llama la Torá. Y la Torá, repetimos, no es el libro judío. La Torá es el libro de las instrucciones del Eterno, del Dios de dioses, del Dios de Israel, y cuyo nombre es Yahweh. Aquí Yeshua nos enseñó a decirle Padre Celestial. Dice, o las palabras de los Bejijim o de los profetas. Él no vino, Yeshua no vino, ni a invalidar, ni a suprimir, ni a anular, ni la ley, que son instrucciones del Eterno, ni a los profetas. ¿Cuáles profetas? Los profetas que encontramos en la Biblia. Él no contradice a ninguno. A diferencia que los profetas modernos sí contradicen la Biblia y contradicen a Yeshua. Y de paso al Padre Celestial. Ahí es donde usted tiene que tener cuidado. ¿A quién está escuchando? Si el profeta está hablando la palabra segura, que es la palabra de Dios, es un profeta en ministerio profético, no en oficio, porque los profetas ya no hay más. ¿Listo? Dice, no he venido para invalidar, sino para... En la Reina Valera dice cumplir, pero en la correcta traducción dice para completarla. Yeshua es el complemento de la ley. Por eso no se puede separar el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Y no podemos pensar que hay dos testamentos, como nos enseñó Roma. Hay un solo testamento, porque el Señor escribió primero en tablas de piedra, y en según Jeremías 31:33, acuérdense que dijo que después, en los últimos tiempos, escribiría su palabra, su ley, su Torah en nuestros corazones, por el testimonio de Yeshua. ¿Listo? Vamos a alguien más que me colabore en español, el verso 18. Porque de cierto, yo les digo a ustedes, hasta que pasen los cielos y la tierra, no pasará ni una tilde de la Torá hasta que se cumpla todo. Imagínense lo que dice, Yeshua mismo lo está diciendo. ¿Cierto? Dicen, no pasará cielo y tierra sin que se cumpla toda la Torá. Todas las instrucciones del Eterno. Diga conmigo, las instrucciones del Eterno son ley. ¿Usted sabe qué es la ley? ¿Sabe qué son las leyes? Son reglas y normativas de estricto cumplimiento para beneficio propio. Por eso usted encuentra reglas y normas en todas las ciudades, en todas las naciones. De ahí que cuando usted llegue a otra ciudad que no sea la suya, lo mejor es que usted pregunte sobre las normas de la ciudad. Porque usted puede estar acostumbrado a una normatividad, pero cuando usted llega resulta que en esa ciudad ya no es válido. Y puede meterse en problemas. Como me pasó a mí al comienzo, con las leyes de tránsito. ¿Listo? Vamos al verso 19. En español, alguien que me colabore. De manera que el hombre que rompa uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, y así enseñen a los hijos de los hombres para hacerles así como él. Pequeño será llamado en Yahweh. En el reino de Yahweh. En el reino de Yahweh. Y el que lo haga y los obedezca, y así les enseña a ellos, grande será llamado en el reino de Yahweh. El Yahweh. Fíjense lo que está diciendo Yeshua. Ahora sí,
van captando porque es mejor coger las Biblias que tienen la traducción directa del hebreo. Porque Yeshua siempre nos habló del reino de los cielos. Y dice que para estar bien con el reino de los cielos hay que cumplir las leyes de la constitución del reino de los cielos. Y la constitución del reino de los cielos es la Torá. Entonces, quien me enseñe a no cumplir la Torá será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y quien enseña a cumplirla será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso Yeshua decía, mas buscar primeramente el reino de los cielos, ¿cierto? Que es el reino de Dios, el reino de Yahweh, y su justicia, y el resto de lo que necesitamos, aún nuestros gustos y nuestros deseos, vendrá por añadidura. Pero como no nos enseñan esto, y muchos se paran, es en copias de copias traducidas, más no en los libros originales, por eso cambia todo. Hasta el inglés, al español cambia. Cambia. Al español, al hebreo cambia. Cambia. Si yo cojo una Biblia, por ejemplo, y hay que tener mucho cuidado porque ya hay traducciones al inglés del hebreo, pero hay que revisarlas también. ¿Por qué? Porque el hebreo, fíjense nomás cuando leímos el verso 17, la palabra arar que habló Yeshua trae 1, 2, 3, 4 significados distintos. Y todo cambia. Si ve que si yo digo arar en español es hacerle los surcos a la tierra. Pero si yo hablo la palabra arar del hebreo es no destruir, no cambiar, no modificar. ¿Listo? Vamos al verso 10 y 20, perdón. Alguien que me ayude en español. Porque yo les digo a ustedes que su justicia no fuera mayor la de los escribas de la Torá y los separación de ningún Los perushim, que es separación. separación de ninguna manera entran en el reino de Yahweh. Miren lo que dice, porque yo les digo a ustedes, está hablando Yeshua, que si su justicia no es mayor que la de los escribas, ¿y quiénes son los escribas? Los escribas son los que escribieron la palabra, son los que transcriben, son los que traducen. Si nuestra justicia no es mayor, ¿cierto? De los escribas, y tiene que haber una separación. Dice, y de ninguna manera entrará en el reino de los cielos, dice en la Biblia en español. Sí, que es la Reina Valera. Y el reino de los cielos es el reino de Yahweh. Yahweh es el rey y Dios de los cielos. Por eso los libros de los Salmos dice que Él es Dios de dioses. Y que Él juzga a los demás dioses porque Él es el Dios mayor y supremo. Igual que hizo lo que están diciendo otras. No, sí hay diferencia entre escribas y fariseos. A ver, antiguamente en la época de Moisés, en la época de los reyes nunca escribían. Habían unas personas, como las que vemos en la corte, que están sentados y todo lo que están oyendo, en las cortes, una persona está tecleando y no mira las teclas, sino lo está mirando uno y está escribiendo todo lo que se pronuncia. Todo lo que se habla lo están escribiendo. Y los escribas pasaba lo mismo. El rey decía algo y ahí estaban escribiendo. Bueno, no así con las manos, sino con las plumas o con lo que escribieron en su época, ¿cierto? Y eso fue lo que quedó para la posteridad. Después, esas personas que conformaban los escribas se convirtió en la época de Cristo en un grupo religioso. Porque se creían sabios, porque ellos fueron los que transcribieron las leyes, las normas y los estatutos. Entonces conformaron un grupo de religiosos. Y aparte se conformó otro grupo que se llamaban los fariseos, que la Biblia los describe como hipócritas, como mentirosos, que ponían pesadas cargas o daban doctrinas teológicas en su momento, pero no las cumplían, no las obedecían. ¿Sí? Eso es como ciertos sitios donde los líderes les gusta decir, es que hay que hacer esto, mis amados hermanos, pero ellos no lo hacen. ¿Ya? Hipócrita es porque se presenta públicamente de una manera, pero en lo privado hace lo contrario. ¿Ya? Y hay muchas iglesias y congregaciones que lamentablemente están llenas de hipocresía. Porque pueden enseñar muy bonito sobre el amar al prójimo, pero están mirando a ver cómo le hacen daño al prójimo por debajo de la mesa, a los mismos hermanos de su congregación.
Por eso Cristo dijo algo muy claro en Mateo capítulo 16, verso 12, y dijo que nos cuidáramos de la doctrina de los fariseos. Y resulta que los fariseos enseñaban a no cumplir en su totalidad las leyes, los mandamientos del Eterno. Por eso ese choque entre ellos y Cristo. Y si usted mira los 4 evangelios, los fariseos fueron los que chocaron contra la doctrina que Cristo estableció y trajo. Porque Cristo volvió a la Torá, volvió a la palabra del Padre Celestial. Volvió a recordar quién era el Dios de Israel y los fariseos lo contradecían. Pero los fariseos es como una raza o los fariseos No, es como un grupo religioso aparte. Dentro del mismo pueblo de Israel, pero un grupo de religiosos. Vamos a poner un ejemplo. Como hoy en día, hablemos de monahans que nosotros vivimos acá, ¿cierto? Digamos que está la iglesia católica, está la iglesia apostólica, está la iglesia pentecostal, está la iglesia bautista y está la iglesia Asamblea de Dios, de las que yo conozco más o menos, ¿cierto? Y todos tenemos la misma Biblia, pero cada uno estamos hablando muy distinto, ¿ya? Pero muchos de ellos, o algunos grupos de ellos, son personas cristianas de buen testimonio. Y otros exageran el testimonio y otros tienen un pésimo testimonio. Pero son grupos religiosos. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros nos libremos de eso, para que entremos en su bendita, diga conmigo, para que entremos, repitan conmigo, para que entremos en su bendita palabra. Entonces, vemos que Cristo no abolió la ley. Entonces viene la pregunta, ¿quién abolió la ley? Si Cristo no la abolió, ¿quién la abolió? Si la autoridad no la abolió. Entonces tenemos que ir obligatoriamente al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 7. Vayan buscando, por favor. Daniel capítulo 7 y el verso 25. Daniel capítulo 7, verso 25. Este me lo busca. ¿Cómo es su nombre, lady? Please, your name. What's your name? Abby. Oh, sorry. Abby. Para que lea. Abby. Entonces ya lo quitamos. ¿Listo? Sí, ya cerramos ahí en Mateo y nos vamos a Daniel capítulo 7, verso 25. ¿Me lo lees en inglés, por favor, Abby? Ñoguito, léemelo tú en español. Ñoguito, Daniel 7, 25. Daniel. Sí, profeta Daniel. El que encuentre la hoja, por favor, nos indica dónde está. ¿En la página? ¿Ya están mirando? 13:21. Página 1321 en la Biblia hebreo. Capítulo 7, verso 21. En el 22 está el 25. 13:22. Entonces 13:22 la página. El 725, página 1322. Capítulo 7, verso 25. 7:25. Bueno, antes de que lo lean en inglés, bueno, léanlo en inglés, please. And he shall Listen, silencio, por favor, que van a leer. Léelo fuerte en inglés. And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws. And they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of times. Perfect. Thank you. Spanish. Él hablará palabras contra el Altísimo y a los de el Altísimo perseguirá y él pensará cambiar los tiempos, convocaciones. Y ellos serán entregados en su mano hasta un tiempo, tiempos y medio tiempo. Voy a leerlo yo, pues. Dice, y él, ojo con eso, dice, y él, está hablando el profeta, ¿cierto? Y está hablando con él en minúscula y se está refiriendo a la cuarta bestia. He's talking about that fourth beast. Entonces, volvemos a recordar la figura de Nabucodonosor, que no se le puede olvidar a cada cristiano. Si usted dice que decir amar a Yeshua y que es cristiano, usted tiene que conocer el sueño de Nabucodonosor. Y la figura donde aparece cabeza de oro,
¿cierto? Pecho y manos de plata, luego bronce, luego hierro. La cuarta bestia, dice, el sueño de Nabucodonosor es el imperio romano. ¿Ok? Entonces, cuando está hablando en el verso 25, está hablando del imperio romano y está mostrando quién cambió la Torá y las leyes del Eterno. Porque Yeshua no lo hizo. ¿Listo? Dice, y él, hablando de Roma, hablará palabras contra el Altísimo. Entonces recuerden que cuando usted encuentre en el Antiguo Testamento la palabra Altísimo, siempre que encuentre la palabra Altísimo en el Antiguo Testamento, está hablando del Elión. No, el Elión. Y recuerden que el Elión es Yeshua. El Elión en el hebreo es el Altísimo, que es la máxima autoridad que el Shaddai, y el Shaddai es Yahweh. Recuerden siempre, Shaddai, escríbanlo ahí en sus libros, Shaddai es el omnipotente. Shaddai es igual a omnipotente. O sea, Yahweh, Dios. Pero el Altísimo nomás en el Viejo. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, en todo lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento, en todo lo que son los libros sagrados, cuando usted encuentra en la traducción en español Altísimo, siempre la palabra Altísimo se está refiriendo a Yeshua. En hebreo es el Elión. Que Roma lo cambió por el león. Por eso usted encuentra a muchos cristianos que le dicen que Cristo es el león de la tribu de Judá. Y hay un error de traducción. Es el Elión, con Y, Elión. Y el Elión es el Altísimo, que es Yeshua o Cristo. Y el Shaddai traduce omnipotente y es el Dios máximo, que es Yahweh. Entonces, cuando usted lea la Biblia, porque lo repito, y usted vea la palabra Altísimo, se refiere a Yeshua, aún proféticamente desde el pasado. ¿Listo? También lo que dice Daniel, dice que él, la cuarta bestia, hablará palabras contra el Elión, contra el Altísimo. Y a los Kadoshim, o los santos del Altísimo, ¿y quiénes son los santos del Altísimo? Les pregunto. Los santos del Altísimo. Los santos del Altísimo. Pues, Por eso dice la palabra Kadosh de Yeshua. ¿Quiénes son los santos de Yeshua? nosotros, el pueblo de Israel, No, Los ángeles. no, no, Los que siguen a, pues sí, los que siguen a Yahvé. que siguen- casi, pero no. No, Vuelvo y repito la pregunta. ¿Quiénes son los santos de Yeshua? De Yeshua. los fieles ¿Quiénes son los hebreos, santos de Cristo? oh, los que siguen a Yeshua. Los que obedecen a Yeshua. los que obedecen. Escuche eso. No somos los cristianos. Y lamento para muchos tener que decepcionarlos. Los cristianos no son los santos de Yeshua, sino los que obedecen a Yeshua. Porque hay muchos cristianos que dice ser cristiano, se viste supuestamente como cristiano, actúa supuestamente como cristiano, pero desobedece a Yeshua. Una cosa es decirlo y otra cosa es serlo. ¿Ok? Entonces, dice que la cuarta bestia hablará palabras contra Yeshua y a los santos de Yeshua perseguirá. Por eso es que usted encuentra persecuciones contra los cristianos en los medios orientes. Yo creo que ha visto en los TikToks y ha visto por ahí publicidad y noticias, ¿cierto? Donde estaban matando a muchos cristianos por allá en esos países, ¿cierto? Y él, hablando de Roma, pensará en cambiar los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Las santas convocaciones. Las santas convocaciones son las fiestas de Levítico 23, las fiestas del Eterno. Las cambiaron por las fiestas romanas. Por eso es que hoy en día el mundo occidental celebra son las fiestas romanas. ¿Cuáles son? Año Nuevo, el 31, la fiesta de los Reyes, la Semana Santa, ¿cierto? Sí. Otra fiesta mayor que celebran es el Halloween, el 1 de noviembre la fiesta de los muertos, ¿cierto? Y luego viene para diciembre la Navidad,
Y en fin, todas las fiestas que se inventó Roma. Cambió los tiempos y las santas convocaciones. ¿Listo? Y también los Dat, que son los decretos de la Torá, que es la ley. ¿Cómo la cambiaron? ¿Cómo cambiaron? Pues sencillamente para el que no estudia y no sabe y desconoce estos temas, pues le parece fuerte. Pero Roma escribió el Nuevo Testamento. Y Roma fue la que levantó esa doctrina que dice que el Antiguo Testamento fue abolido y que el Nuevo Testamento es la nueva ley. No es verdad. No es verdad. Y lamentablemente hay mucha iglesia cristiana que está repitiendo las doctrinas católicas, apostólicas y romanas. ¿Listo? ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué son las leyes? ¿Qué son las leyes? Reglas. ¿Reglas? ¿Alguien más puede opinar? ¿Qué son las leyes? Commandments. Las leyes. ¿Qué entiendes por leyes? What do you understand as laws? Stuff we have to do. Cosas que tenemos que hacer. Perfecto. ¿Alguien más quiere opinar? Leyes. Mandamientos. 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 The laws. Me tomé la tarea de buscar en Google y encontré que las leyes, escuche esto, las leyes son normas obligatorias, dictadas por una autoridad legítima. En este caso, el Dios de Israel, el Dios de dioses y la autoridad legítima, con el fin de regular la conducta humana y asimismo organizar la sociedad. Fueron creadas para establecer orden. Imagínense, por ejemplo, una ciudad sin orden, un país sin leyes, sin normas, donde todo el mundo hace lo que quiera, donde cualquiera puede entrar a su casa, quitarle, y usted no puede hacer absolutamente nada ni tener nada propio. ¿Cierto? Las leyes garantizan la convivencia armónica y proteger derechos humanos para asegurar la justicia y sobre todo evitar el caos. ¿Listo? Pues vamos ahora sí al Mitzvot número 51. ¿Qué es cuál? Mitzvot 51. Vamos a la primera página donde están los 613 Mitzvot. Entonces, queda claro que Yeshua no eliminó ninguna ley, ni la cambió, ni la invalidó. Sino vino a complementarlas y a cumplirlas. En los 613 mandamientos, Mitzvot número 51. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? El 51 dice el mitzvah de juzgar daños causados por animales domésticos. Entonces vamos a ver lo siguiente y ahí nos vamos a dar cuenta si realmente es verdad que las leyes fueron abolidas. ¿Por qué? Porque la base de las leyes que hay en todas las naciones es la misma palabra del Eterno. ¿Ya? Vamos a ver muchas leyes que están en la Biblia y que en algunas naciones contemplamos que se cumplen, como aquí en los Estados Unidos. ¿Esta 51 va junto con, o estoy pensando aparte, con los Herrick? No, Ok, dale. no, es Mitzvot de juzgar daños causados por animales Ok. domésticos. ¿Listo? Vamos a buscar en Shemot, o libro de Éxodo, capítulo 21, del verso 28 al 32. Ahora sí, ñonguito, por favor me lee en inglés, Éxodo 21, verso 28 al 32. Libro de Shemot o Éxodo 21, verso 28 al 32. Capítulo 21. Sí, capítulo 21, verso 28 al 32. Fíjense que la Biblia hasta eso habla. Las leyes cuando hay problemas con los animales domésticos. En este caso vamos a mirar que hay leyes que normatizan en las ciudades o en algunas naciones cuando, por ejemplo, usted está en el rancho o en el campo y tiene un animal y su animal le causó problema a otra persona. Ustedes sí saben, por ejemplo, que hay leyes que lo protegen a usted de la mordida de un perro, de un vecino. Que si a usted en la calle lo muerde un perro, hay leyes que lo protegen a usted. Esas leyes son sacadas de la palabra. Entonces, ¿listo? ¿La tienen en inglés, te invito? Sí, la tengo. Vamos a leerlo. Capítulo 21, verso 28 al 32. Vamos en inglés. 28.
If an ox gores a man or a woman to death, then the ox shall surely be stoned, and its flesh shall not be eaten. But the owner of the ox shall be acquitted. But if the ox tended to thrust with its horns in times past, and has been made known to his owner, and he has not kept it confined, so that it has killed a man or a woman, the ox shall be stoned, and its owner also shall be put to death. If there is imposed on him a sum of money, that he shall pay to redeem his life, whatever is imposed on him. Whether it has gored a son or gored a daughter, according to this judgment, it shall be done to him. If the ox gores a male or female servant, he shall give to their master 30 shekels of silver, and the ox shall be stoned. Perfecto, ayúdenme varias personas leyendo en español. Vamos al verso 28. Y si acornea un buey a un hombre o una mujer, y muere entonces aprediada al buey, y no comerán su carne, y el dueño del buey será inocente. Fíjense lo que dice, que hay leyes. ¿Sí ven que hay leyes instituidas en la Biblia? En la palabra de Dios o en la Torah, que marcan que también hay leyes de protección contra animales que ataquen a las personas. Sí. Dice muy claro que si un animal, en este caso un buey, atacara a una persona, debería ser muerto. Increíble eso, pero están las leyes. Y hay gente en naciones, por ejemplo, como en mi país. En mi país esas leyes son difíciles de que las cumplan. Pero por ejemplo aquí en los Estados Unidos sí es de estricto cumplimiento. ¿Sí es así o no es así? Sí. ¿Listo? Vamos al verso 29, aquí que me colabore. Y si el buey ya había corneado antes, y si se había molestado a su dueño, y él no lo encerró y terminó matando a un hombre o una mujer, entonces el buey debe ser apedreado y también su dueño será puesto a muerte. Y ve, aquí y hay una cosa que aparece. Ojo, porque en la Biblia o en la Torah aparece la pena de muerte. Sí, eso no es una invención de la justicia de los Estados Unidos. Eso es bíblico. Y en los países del Medio Oriente la pena de muerte existe también. Y miren lo que dice, vuelvo a repetirlo. Dice, y si el buey ya había corneado antes, y si se había molestado a su dueño, y él no lo encerró, y vuelve y mata a una persona, tiene que pagar también el dueño con su vida. ¿Por qué? Porque permitió que su animal cobrara otra vida. ¿Sí se dan cuenta? Eso se llama reincidir. Y mire que las leyes norteamericanas son así. Ahora que me estoy empapando de temas de leyes. La persona, aquí la juzgan si comete un delito, ¿cierto? Pero si reincide, la pena o el proceso legal es más fuerte, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, de una persona cometa un asesinato, ¿sí? Lo mandan a la cárcel y lo procesa. Pero si la persona es reincidente, ¿cierto? Aquí los llaman asesinos seriales, ¿cierto? La pena es la muerte. Y se va aplicando la ley del ojo por ojo y el diente por diente. Eso es fuerte. ¿Ve que esto está instituido en la palabra de Dios? Entonces, ¿qué pasa con las personas que dijeron que ya la ley fueron abolidas? Si en muchas naciones se están aplicando. ¿Ve? Verso 30. Si la suma impuesta sobre el cubre como rescate, entonces él dará rescate por su alma, todo lo que sea impuesto. Fíjese, si la suma impuesta, eso es lo que llaman, ¿sí? ¿Cómo es que se llama cuando alguien está en la cárcel y sale bajo fianza, ¿cierto? Eso es la fianza, para que vea que esos nombres están en la Biblia. Dice, la suma impuesta sobre él cubre como rescate, que es la fianza, entonces él dará rescate o la fianza por su alma, todo lo que el juez le imponga. Por eso la palabra de Dios es necesario conocerla y aprenderla. Y no solamente está hablando de que se van a ir al infierno. ¿Por qué la gente se va al infierno? Porque no conoce las normatividades de Dios y no las cumple. ¿Ven que esto es un libro de enseñanza? No es un libro religioso. Es un libro que lo prepara a usted para que le vaya bien en la vida y se evite problemas. Porque si usted desconoce las normas y las leyes, ¿qué va a pasar?
pierde. El viernes estábamos en la corte y varias personas me acompañaron al proceso en la corte y nos dimos cuenta de un caso específico que nos pareció a todos, cuando me lo contaron, malísimo para la persona. Estaba una madre con su hijo y la abogada de la madre, porque el hijo tuvo un accidente, no sé en qué compañía, y tuvo una afectación aquí en el cuello fuerte que le va a impedir el movimiento, y lo más probable es que más adelante va a quedar sin movimiento o puede quedar hasta paralítico. Y la madre no conoce de leyes y la abogada no la está asesorando correctamente, y una compañía que maneja miles de millones de dólares, la madre pidió $160,000 nomás. Y hasta estaba el presidente de la compañía, creo el propietario de la compañía, un norteamericano muy elegante, muy fino, se nota que tiene muchísimo dinero. Y el hombre antes le preguntó en la corte, le dijo, señora, ¿usted está segura que solamente quiere los 160,000? Y suelta la risa, sí, le pareció muy chistoso. Y su hijo allá atrás, es que mi hijo quiere eso. Por desconocer la norma y las leyes, porque ella tenía derecho, y ese muchacho tiene derecho, siendo joven todavía, porque es menor de edad, tiene derecho por varios millones de dólares por el resto de su vida. Y se pierde la bendición por desconocer la normatividad. Y muchos de nosotros, cristianos o mal llamados cristianos, y me meto también en el tema, por desconocer las normas del Eterno, estamos perdiendo bendiciones. Por no cumplir las normas y las leyes y los estatutos divinos, ¿usted cree que el reino de los cielos nos puede bendecir? No. ¿Sabe por qué? Porque estamos incumpliendo normas. Mire, le cuento algo. Voy a contar una incidencia, no voy a contar todo el tema. El viernes pasado, pónganme atención chicos, el viernes pasado estuvimos a punto de perder el caso. Estuvimos a punto. Y la misericordia de Dios que me iluminó el pensamiento y solté ciertas palabras claves que tenía que decir. Y el caso se revertió otra vez a favor nuestro. Y me ha tocado duro. Ya llevamos casi 4 años estudiando leyes civiles de Texas. Entonces, si yo no hubiera conocido la terminología para hablar las leyes, ya hubiéramos perdido todo el proceso. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que la base de las leyes es la Torah y la palabra del Eterno. Y ese conocimiento de la base es lo que me ha permitido salir adelante, aún frente a una corte aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Es fuerte? ¿Listo? Vamos al verso 31. O si un hijo es acorneado, o una hija es acorneada, este mismo juicio se hará a él. Fíjense, se hará el mismo juicio. Entonces, no podemos venir a decir que las leyes del Eterno fueron abolidas cuando en nuestras propias ciudades y en nuestras propias cortes están imponiendo las leyes del Eterno. La constitución de cada nación, la constitución de cada ciudad, las leyes que se manejan, aún con el departamento de policía, son leyes extraídas de la misma palabra de Dios. Entonces, ¿quién abolió las leyes? ¿Será que si fueron abolidas o es una mentira religiosa? Fíjense, si a usted le llega a parar un policía y usted no sabe hablar, el policía lo puede multar. Un día íbamos para la ciudad de Pecos con mi esposa y ella es muy prudente para conducir. Cuando menos, ella dijo, ay, va pasando la policía, pero iba por el sentido contrario. A los 10 minutos, ¡prum!, apareció detrás de nosotros y le prendió las luces. Bajó el oficial y le dice, señora, su licencia. Y ella le pregunta, en inglés, ¿por qué me estás deteniendo? ¿Cuál es el motivo? Y dice, es que usted va a 91 millas por hora. Y lo máximo son 80 y por allá. ¿Y ya cuándo? ¿Cuándo? Y ya si máximo camina a 75, camina un poquito por debajo del límite. Entonces, en ese momento yo me acordé de lo que yo estoy estudiando de leyes en Texas. Y le dije, dile que te muestre la prueba, la evidencia del radar. Y mi esposa le dijo, ¿tienes la evidencia que yo iba a esa velocidad? Porque yo nunca camino a esa velocidad. Y ella dijo, somos pastores cristianos, no violamos la ley. Y el hombre se ofendió más. Y le dijo, por favor, preséntame la evidencia.
Y el hombre se enojó, pues no la tengo. Y si no hay evidencia, no hay caso. No te pueden juzgar si no hay evidencia. Entonces ya lo saben, si algún día los paran, pidan la prueba del límite de velocidad. No es lo que el policía quiera decir, es lo que el radar indique. Y el radar debe mostrarle un ticket con la prueba. ¿Qué sucedió? Se va a corte el tema. Y el policía no quiso venir a la corte. ¿Por qué? Porque no tenía la evidencia. No tiene la evidencia. Y lo que se maneja en las leyes, tanto divinas como físicas, son las evidencias. No vale lo que usted diga. A Dios no vale su testimonio. Usted puede decir lo que quiera y lo van a escuchar. Pero lo que vale ante el Eterno son la evidencia. Cómo es su conducta, cómo es su vida. Si Dios dijo no asesinarás, ¿por qué asesinaste? Si Él dijo no robarás, ¿por qué robaste? No hay excusa, que es que robé por esto, robé por aquello. No, la ley es la ley. Fíjense lo que sucedió el viernes. Por nombrar la Constitución del Estado de Texas y cuándo fue creada para definir las normatividades de conducta, la señora juez tuvo que frenarse, tuvo que parar. Y después ya me había preguntado, ¿usted es abogado? No. ¿Tiene certificación de abogado? No. Entonces me dicen, ¿y por qué tengo que dejarlo hablar si vamos a hablar de compañías? Le dije, porque yo soy el director asignado. Tengo derecho a hablar, aunque no pueda representar la compañía. Y lo único que logramos, gracias a Dios, que yo ya salía hasta asustado y medio confundido, porque yo le pedí al Señor que fuera mi abogado cuando íbamos camino para allá. Me acordé de esa palabra hermosa. Está en el libro de los Hechos, donde el Señor dice, le dijo al apóstol Pedro, no temáis cuando estéis frente a los tribunales, no temáis, ni te preocupéis por qué habéis de decir. Yo hablaré por vosotros. Yo por el camino era, Señor, habla por mí, habla por mí. Y fue fuerte. Al punto fue tan fuerte que entré en ley y empecé a hablar ya no como pastor, sino con leyes, que la misma juez llegó y dijo, ay, ya basta, 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 ya lleva más de 10 minutos hablando, ya basta, dijo, ya basta, cállese, me dijo así la juez. Y hablaba como si fuera un abogado. Hablando en propiedad porque tenemos que conocer leyes. Puro de ley. Entonces, al hablar con conocimiento, diga conmigo, al tener conocimiento, voy a salir de problemas. Y si usted conoce las leyes del Eterno, las leyes de la vida, su vida va a ser un continuo en bendición y en bendición. ¿Listo? Verso 32. Si un siervo es acuñado por el buey o sierva, el dueño dará al amo de ellos 30 plata o 12 onzas, y el buey tiene que ser apedreado a muerte. Fíjense, Apedreado a si es lo que dicen, hay que pagarle al otro. Es lo mismo que cuando usted en una corte le obligan a pagar una indemnización o un causal. ¿Ve que todo está escrito en la palabra del Señor? ¿Listo? Pues vamos a los mandamientos. Vamos al número 52. ¿Cuál es el 52? Aquí que me lo lea allá atrás, por favor. ¿52 de qué? Mandamiento 52, Lisboa 52. Sabe no comer la carne de un animal sentenciado a muerte por apadreamiento. Apadreamiento. ¿Listo? Éxodo 21, 28. Ya lo leímos, pero vamos otra vez a leerlo. 21, 28. Miren lo que está diciendo. Hay un mandamiento de no comer la carne de un animal que fue muerto a piedra. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el animal es culpable, ¿cierto? Es culpable de una muerte. O sea, ya no ¿El es. animal? Sí, o sea, para Dios no es satisfactorio o no es permitido que un animal mató a alguien, entonces matan al animal, porque en los ranchos siempre acostumbran a hacer eso. Si ven a un toro que es demasiado salvaje y ya cometió muchas veces, lo matan, pero se lo comen, no pierden nada. Y Dios dijo, no, si tiene que morir, porque está con sangre, tiene que morir y ser enterrado. Si ya pecó, no puedes comerte el No te puedes comer nada que haya pecado. Ok, espérame. La pregunta era, en mis voces, para personas que causan la muerte de... No, ese no era. El 51. El misbots de juzgar daños
causados por animales domésticos. Sí. Si un animal que usted tiene, por eso puse el ejemplo de un perro, usted tiene el perrito en su casa, es como Coquito, So if you have an animal, como el Coquito que tiene todo bien bonito, o el perrito que tenía another animal. Angelita en su casa. Muy bonita la perrita, muy bella, finísima, hermosísima. Y a lo último le dio por morderlo a uno. Y 2 veces que fui allá, gracias a Dios que iba con las botas de trabajo y ¡pum! Pero el mordió fue la bota. ¿Ya? Entonces, si el perro o el animal doméstico, lo repito, mató a una persona, tiene que morir y el dueño tiene que pagarle a la persona por los daños causados. The ¿Sí? dog must die. ¿Listo, Miss Bob? ¿Qué dice? ¿Por qué le dije el 28? That was 51. I just moved it. ¿En español? ¿O en inglés? ¿Lo tiene en inglés? Otra vez Sí. Sí, vamos a leerlo para este Miss Bob. Oh, okay. If an ox gores a man or a woman to death, the ox shall surely be stoned, and its flesh shall not be eaten, but the owner of the ox shall be acquitted. Ahí es donde está la orden de no comer la carne de un animal que haya cometido homicidio a una persona. ¿Listo? Mitzvot 53. ¿Qué dice el 53? Mitzvot de juzgar daños causados por un hoyo. Oiga eso, por un hoyo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted abre un hoyo, un hueco, y la persona cae ahí y se lastima, usted paga las consecuencias. Es igual que ahorita. Es igual que aquí en los Estados Unidos. Si alguien va pasando por el frente de su casa y usted hizo una obra y le quedó mal hecha y la persona se accidentó, a usted lo llevan a corte y usted tiene que pagar. Tiene que indemnizar. ¿Listo? Para eso es la aseguranza. Sí, Lo señora. que nos estás tratando de dar a entender es que si vivimos de acuerdo de las leyes del condado, de la ciudad, del pueblo, de donde quiera, estás siguiendo el reglamento de la palabra, los mandamientos de Yahweh. Perfecto, y la felicito por captarlo. Eso se llama entendimiento y que se le abre el entendimiento. La felicito. Oye, ¿por qué? Porque es la verdad. Cuando usted cumple las leyes del Eterno, las instrucciones del Eterno, usted cumple las leyes y normatividades de su ciudad donde usted vive. Si usted incumple las leyes del Eterno, escuche esto. Escuche esto. Si usted incumple las leyes de la ciudad, usted está incumpliendo las leyes de Dios. Porque la base de toda ley ha sido la Torah, la palabra del Eterno, las instrucciones del Dios viviente. Y mucha gente no lo sabíamos. Entonces, por ejemplo, las leyes de velocidad. ¿Para qué están las leyes de velocidad? Donde dice 80, 75, 30, 20. ¿Para qué? Exacto, para evitar un accidente. No es porque el mayor del pueblo o el alcalde sea tan malo que no quiera que usted avance en su lujoso vehículo. No. Fíjense, usted va a llegar a una zona escolar, dice 20 millas por hora. ¿Cierto? Porque hay peatones moviéndose por ahí que son estudiantes. ¿Es así o no es así? Hay leyes que lo dicen, no conduzca con alcohol en la cabeza. Lo repito. Hay leyes que dicen no conduzca borrachito, borrachita con los drinks en la cabeza. Y no es porque el policía o el juez diga, no, es que yo como no tomo, entonces usted tampoco puede tomar. No, no es por eso, ni es por envidia, ni porque usted no se divierta o lo que a usted le guste, sino por evitar un accidente. Por evitarle problemas a usted, porque si usted va conduciendo y el alcohol le juega una mala pasada, usted puede asesinar a una persona o hasta autodestruirse usted misma en un accidente. Diga conmigo, las leyes del Eterno no son restrictivas. O sea, no es para restringirlo a usted, son protectoras. Entonces, ¿fueron prohibidas? No. No. Entonces no pueden ser abolidas. No pueden ser abolidas. Por eso se pregunta, ¿quién abolió las leyes del Eterno? Si Yeshua no las abolió. En su ciudad las tiene, en su país las tiene, en su nación las tiene. Aún en el sitio de trabajo donde usted labora, hay normatividades y reglas que se deben cumplir. Tú las tienes en tu casa, yo las tengo Claro. en las mías. En las casas también las tenemos, en las escuelas los tenemos. Por ejemplo, en el trabajo, usted puede llegar a la hora que se le dé la regaladita gana. No, usted tiene que cumplir un horario, ¿cierto? De tal hora a tal hora, o si no hasta le descuentan
Porque si usted reiteradamente llega tarde, va a llegar el momento que le van a decir, chao, bye. Y llega otra persona que sí quiere cumplir para recibir la bendición. Entonces, ¿fueron abolidas las leyes? No, es una mentira teológica. ¿Listo? Misbón número 54. Ah, perdón, no leímos el del hoyo. Éxodo 21, 33 al 34. El del hueco. Ay, Éxodo 21, 33 dice, ¿no? 33 al 34. Vamos en inglés. ¿No tienen inglés ahí? No. Éxodo, ¿no tienes inglés? Sí. Lee, vamos. Bajen un poquito la voz, porfa, que van a leer en inglés. Fuerte y claro. If a man opens a pit, or if a man digs a pit, and does not cover it, and an ox or a donkey falls in it, the owner of the pit shall make it good, he shall give money to their owner, but the dead animal shall be his. Listo, perfecto. Vamos en español. Y si abre un hombre un pozo y no lo cubre y cae ahí un buey o un asno, el dueño del pozo pagará plata. Él dará para el dueño y el animal muerto será de él. Imagínense. ¿Ven? Y esas no es las mismas leyes que rigen acá. Y vuelvo a repetir, ¿fueron abolidas? Mentiroso el diablo y el que se inventó el cuento que la ley fue abolida. Misbón número 50. Espérate. Dime. ¿Quién dice que fue abolida? La Iglesia Católica Apostólica Romana fue la que salió con la teología de que el Antiguo Testamento, el libro de las leyes, fue abolido y que para eso crearon el Nuevo Testamento, que era la nueva ley. O está como, no entiendo. Es una teología doctrinal. Y muchas iglesias cristianas tienen el Antiguo Testamento como abolido, como que ya no es y fue reemplazado por el Nuevo. Y no es verdad. ¿Listo? Misbot 54. Mandamiento 54. ¿Qué dice? Para que roba algo. Misbot o mandamiento para que se roba algo. ¿Listo? Éxodo 22, 1. 22, 1. ¿Sí? 1 y 2. 22, Y 3. 1 y 3. 1, 2, del 1 al 3. Vamos en inglés. If a man steals an ox or a sheep and slaughters it or sells it, he shall restore 5 oxen for an ox and 4 sheep for a sheep. If the thief is found breaking in and he is struck to that he dies, there shall be no guilt for his bloodshed. If the sun has risen on him, there shall be guilt for his bloodshed. He should make full restitution. If he has nothing, then he shall be sold for his theft. Tremendo esto, ¿no? Vamos en español porque este está fuerte. Y aquí vienen las leyes de la legítima defensa, que también son bíblicas. Si es sorprendido en un robo, un ladrón, y es herido y él muere, no habrá culpa de sangre, de asesinato. Si él levanta... Pare un segundo, miren lo que dice la Biblia. Si alguien entra a robar y muere en el acto del robo, porque el dueño se defendió y murió el ladrón, no es culpado de asesinato. Y esa es la famosa ley, que la ley civil y penal, que indica que usted tiene derecho a la legítima defensa. Ojo con eso. Pero también investigan, porque una cosa es que entró el ladrón y el ladrón se enfrentó a usted y usted logró defenderse con un arma de fuego o con un arma cortopunzante y murió. Pero otra cosa es que el ladrón salga herido de su casa, usted ya no puede hacerle nada. Si después de las puertas para afuera usted coge al ladrón y lo remata, usted paga cárcel y paga económicamente, porque se convierte ya no en legítima defensa, sino en asesinato. ¿Ya? Es tremendo. ¿Ve lo tremendo? Entonces, viene la pregunta otra vez. ¿La ley fue abolida? No fue abolida. Se convierte, o la nombraron, la legítima defensa. Pero escuchen esto un momentico, Olguita, cuéntanos a todos, por favor, que yo me conozco la historia y cabe.
es más castigado, porque, o sea, como cuando estaba yo acá trabajando en la tomatera, ya tenía el nivel 2, entonces para agarrar el nivel 3 era que si entraba alguien, yo traía licencia, pero no los puedo asustar con la pistola. Si alguien entra, los tengo que matar. Si yo los dejaba heridos, me iba peor a mí. Y mira lo que dice la normatividad. No quise. Por eso existe la ley de la legítima defensa. ¿Ya? Tienes que matarlo. Si el ladrón entra, mire lo que dice la normatividad. Y si no lo mata y lo deja herido, usted es culpable y va a juicio. Va a juicio. Tiene que ser solo de esa regla. ¿Se ha visto TikTok? Pero tienes que matar. Escúcheme, no se me distraigan. No, escúcheme, no se me distraigan. Ustedes sí han visto TikTok donde han salido que unos chicos, hace poco creo que esta semana salió, me imagino que todos lo vieron. Unos chicos afroamericanos entraron a una tienda a robar, ¿sí? Y el chico cogió un impulso y pegó una carrera y con la cabeza rompió el vidrio y pasó al otro lado. Pero el chico murió dentro de la tienda. O sea, rompió el cristal con la cabeza para meterse a robar y cayó tirado en el piso ya muerto. Ya muerto. Pero la familia demandó al de la tienda por $2 millones porque él murió dentro de la tienda. ¿Ve? Es como hay otras personas que han entrado a robar y el dueño saca su arma y les dispara. Pero tiene que ser dentro de la tienda, no por fuera. Si los persigue, ya es otro tema. ¿Listo? Verso número 2. Chicos, yo sé que está interesante el tema, pero ayúdenme a leer verso número 2. Si él levanta el sol sobre él, habrá culpa de sangre sobre él. Él hará restitución. Y si él no tiene nada, entonces él será vendido por su robo. Fíjense lo que pasa. Si no lo mata, dice muy claro, si se levanta el sol sobre él, habrá culpa de sangre sobre él. Él hará restitución. Y si él ya no tiene nada de lo que se robó, entonces será vendido antiguamente por su robo. O sea, el animal. No, el ladrón. Se levanta. Estamos hablando del ladrón. Si Bueno, vamos a leer del verso 1. Dice, si es sorprendido en un robo un ladrón, dice, y es herido y él muere, no habrá culpa de sangre y de asesinato. Si se levanta, si quedó herido y se levanta, ¿cierto? Y llega el sol, se termina el sol, se va el sol sobre él, habrá culpa de sangre sobre él, sobre el que se levantó, ¿cierto? Y tendrá que hacer restitución. O sea, si quedó herido y se fue, y lo cogen, tiene que restituir lo que se robó. Y si no tiene nada, mire, la ley decía que él tendrá que ser vendido por su robo. O sea, se convertía en la antigüedad en esclavo hasta que pagara el total de lo que se había Y robado. ahora te meten a la cárcel. Ahora no, la esclavitud no existe, pero depende del delito, te meten a la cárcel y tienes que pagar una fianza para poder salir y además a la ciudad o a la corte tiene que pagarle un dinero por caución. Entonces vuelvo a preguntar, ¿las leyes fueron abolidas o se siguen aplicando? Otra cosa es que no conozcamos ni siquiera las leyes de nuestro país ni de nuestra ciudad. Otra cosa es que no tengamos un problema y no sepamos lo que pasa en las cortes, ¿cierto? Ni en las estaciones de policía, que es donde aplican las leyes. Verso 3. Verso 3. Si es encontrado en su posesión el robo, sea un buey o un asno o una oveja, él dará doble restitución. ¿Ve? Lo cogen robando y si no quiere, tiene que pagarle una indemnización, se llama al propietario. Ok, ¿qué quiere decir restitución? Restituir es devolver lo robado. Y esto abarca otros temas. Mire, y esto abarca otros temas más fuertes. Entonces, ¿por qué cuando estábamos en Argentina cada rato decían que querían restitución? ¿Sobre qué tema? No recuerdo. No sé, pues allá cuando yo oí esa palabra. No, lo que pasa es que yo estaba hablando, ya me acordé, yo estaba hablando de que hay que restituir lo que uno le quita a otra persona. Por ejemplo, con malas palabras usted deshonra a una persona y resulta que la persona es inocente.
Entonces usted tiene que restituirle la honra a quien usted deshonró. La Biblia también lo ordena. Dios lo ordena. Y es lo que menos el cristiano hace. El cristiano maltrata, difama, pisotea, chismosea, raja de Raimundo y todo el mundo, y se sabe que fue esa persona que deshonró a la otra y no es capaz ni siquiera de pedir disculpas ni de decir públicamente, discúlpeme, es que me equivoqué. ¿Ve? Entonces, cuando se van a las cortes, a veces la corte obliga, o los jueces obligan a que haya restitución pública por difamación. ¿Ustedes sí han escuchado los noticieros, que es donde más se ve eso? Cuando el periodista dice en el noticiero, queremos corregir la noticia que dimos tal día porque no era correcta, y la verdad es esta y esta, porque lo obligaron. Entonces diga conmigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos todos al tiempo. Dicen. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos pide restituir lo que hemos tomado que no nos pertenece. Y sobre todo viene la pregunta, ¿y la honra de quien hemos deshonrado? Usted me deshonra públicamente a mí. Usted tiene que honrarme públicamente cuando usted sepa que se equivocó. Pero está igual. Y si alguien yo he deshonrado aquí, dígamelo y la honro públicamente. ¿Ya? Ñonguito va a tocar que se pare y me defienda. ¿Listo? Verso 3. Ah, no, ya lo leímos. Listo. Entonces, volvamos otra vez al Mitzvot número 55. 5. 55. Mitzvah de juzgar daños causados por animales domésticos que Pastan, no pestan. la última palabra de Apestan, no pastan. Toca que limpien los gritos, mi amor. ¿Listo? Mitzvot, los mandamientos de juzgar los daños causados por animales domésticos que pastan. ¿Qué es eso? Pasta. Que comen. Vamos a mirar de qué se trata. ¿Listo? Mitzvot 22:4. No cierren Éxodo 22 porque vamos a seguir ahí. Pues está que cae cada rato. 22:4. 22:4. Pero ¿por qué? Si allá no nos mandó para allá. Sí, Éxodo 22:4. Le estoy diciendo. Arreglen ahí en los Mitzvot. Póngale 4. Es 2.5. Escúchenme, por favor. 22. Arréglenlo. Escriban 22:4. Gracias. ¿Listo? No es 2, sino es 22:4. 22:4. ¿Listo? Vamos en inglés. If the theft is certainly found alive in his hand, whether it is an ox or a donkey or sheep, he shall restore double. 22:4 o 22:5? 4. Oh, ese era 4. ¿Listo? ¿Ya lo oyó? Vamos en español alguien. Se apacenta un hombre un campo o una viña y suelta a sus bestias y se comen el campo de otro, de lo mejor de su propio campo y de lo mejor de sus propias viñas, él hará restitución. Diga conmigo, la palabra habla de restitución. Cuando usted tenga su rancho y usted no cuidó su cerca y su animal se pasó a la otra y se le comió todo, no le van a decir, ay, gracias que vino y se comió las plantitas de nosotros. Usted tiene que pagar. ¿Ve? Usted tiene que devolver. Lo mismo que la justicia humana. Cójase algo que no es suyo. Y verá que le echan a la policía, lo llevan a la corte y lo obligan a devolver y pagar una multa. Pero porque estamos ¿Ves? haciendo las cosas bien. Si alguien es malvado, va a hacerlo por sus cuentas, entonces por eso le va mal. Es que mire, le voy a complementar lo bonito que están hablando allá. Escúcheme esto. Cuando usted conoce la verdad de la palabra de Dios,
usted no necesita esforzarse para hacer lo correcto. En su naturaleza, usted actúa correctamente. Por eso es que usted se va dando cuenta que a medida que va entrando, voy a hablar como mexicano, usted va a decir, híjole, yo no era así. Yo en el pasado era así, mire cómo ya no soy. Y a veces la gente me pregunta, ¿pero qué es lo que pasa? Es que la palabra lo está transformando, lo está modificando. Y a medida que usted encuentre el conocimiento, no necesita esforzarse. Humanamente su cuerpo va actuando de acuerdo a lo que va llenando su corazón. Si su corazón lo llena de las normas del Eterno, usted va a actuar correctamente. Si en su corazón no están las normas del Eterno, sus pensamientos, su vocabulario y su actuar va a ser en contra de la normatividad y las leyes. Y la respuesta va a ser, a mí qué me importa, yo nací así. ¿Y eso para qué? Ah, que hay un policía, pues que venga y me eche, ¿qué me importa? Es lo que dicen muchos. Se las dan de valentones, ¿sí o no? Y cuando ya están tras las rejas, ahí sí lloran como niñitos. Ahí sí quieren otra oportunidad. He conocido gente. Y en Colombia una vez estuve presente cuando cogieron a un ladrón. Y el ladrón macho, ¿cómo se dice? Muy macho, con cuchillos y robando y deshaciendo. Lo cogieron y en el momento que lo estaban cogiendo se puso a llorarle a la policía, por favor, misericordia, por favor, tengan piedad. Entonces viene la pregunta, ¿cómo piden piedad y misericordia cuando le están haciendo daño a otra persona? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no está la palabra de la ley en su corazón. Porque las religiones dijeron que eso era prohibido. Entonces, ¿cómo pueden actuar en lo correcto? ¿Cómo las teologías, si viene la pregunta, puede evitar que una persona se vaya para el mismísimo infierno si la persona no sabe actuar correctamente? Entonces se inventan las teologías de que usted es salvo por gracia. O sea que usted puede vivir su vida en libertinaje, hacer lo que se da la gana, y que usted por la noche simplemente vaya y diga, Señor Jesús, perdona mis pecados, por favor no lo vuelva a hacer. Pero si usted no llena su corazón de las leyes del Eterno, ¿usted cómo podrá corregir? ¿Cómo va a restituir? ¿Cómo va a actuar correctamente si usted no conoce cómo actuar correctamente? ¿Ok? Misbot 56. 56. Misbot 56. ¿Qué dice? Dilo fuerte. Sí. Mandamiento de juzgar daños causados por fuego. ¿Listo? Verso 5. De hecho, 22:5. If a fire breaks out and catches in thorns, so that stacked grain, standing grain, or the field is consumed, he who kindled the fire shall surely make restitution. Perfecto. Vamos en español. Miren lo que sucede con el fuego. ¿Sí ve que hay leyes hasta para el fuego? ¿Qué dice en español? Si se enciende un fuego y alcanza espigas y consume los graneros o el grano aún sin cortar, por el campo ciertamente hará restitución quien encendió el fuego. Fíjese eso. Quien enciende el fuego tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Por eso es que en muchos lugares se prohibieron ya las fogatas. ¿Cierto? Quien quema una casa, así sea, sin intención, tiene que responder por esa casa. Y es verdad lo que dicen, aquí en los Estados Unidos tienen aseguranzas. Pero la aseguranza le responde a usted, sí, tome, le pagan, le construyen otra vez. Pero la aseguranza va y busca al culpable para ejecutarlo y recuperar su dinero. Y ve que esa ley, ¿de dónde salió esa ley? ¿Se la inventaron los políticos? ¿Se la inventaron en los congresos? ¿O está dentro de la palabra del Eterno? ¿Está dentro de la palabra del Eterno? ¿Ve? Entonces viene la pregunta otra vez. ¿Fue abolida? No. ¿Listo? Vamos al Misbot 57. Misbot 57. ¿Qué dice? Misbot de juzgar casos que envuelven a un
guardián o quien no se le paga. A un guardián a quien no se le paga. Ojo con eso, a un guardián. ¿Qué es un guardián? No vaya a pensar que es un guarda de seguridad. Un guardián es alguien que le guarda a usted las cosas. Por decir algo, usted le dio a guardar a, vamos a decir, a mi cuñado Guita, usted le dio una camioneta para que me la guarde y me la proteja. Y resulta que ella hizo y deshizo con la camioneta y la dio pedazos o la estrelló, lo que sea. Hay leyes que la protegen a usted cuando usted da a guardar, ¿sí? O que alguien le respalde sus cosas. Vamos a leerlo, ¿listo? Sí. Ve Hecho 22, 6 y 7. Vamos en inglés. 22, 6 y 7. 17. Si entrega el Inglés, hombre, inglés primero, inglés primero. If a man delivers to his neighbor money or articles to keep, and it is stolen out of the man's house, if the thief is found, he shall pay double. El 7 también. If the thief is not found, then the master of the house shall be brought to the judges to see whether he has put his hand into his neighbor's goods. Tremendo. Vamos en español. si entrega un hombre a su vecino plata o bienes para guardárselos y son robados de la casa de ese hombre, entonces si es encontrado el ladrón, él guarda el doble. Él Él pagará pagará. el doble. Fíjense eso. Si encuentra el ladrón tiene que pagar doble. ¿Por qué? Porque tiene que restituirle, ¿cierto?, a quien le robó. Y usted sabe que en las cortes van a pedir siempre daños y perjuicios más intereses. Eso es delicado. ¿Listo? 7. Si no es encontrado el ladrón, se tratará al dueño Se traerá. se traerá al dueño de la casa a los jueces para ver que si él mismo no ha puesto su mano en los bienes Ajá. de su Si no se encuentra el ladrón, se lleva al dueño a los jueces para que la justicia determine si él mismo no se autorrobó. ¿Ve? Como no entendí. O sea, se desapareció algo de su casa. Usted dice, Olguita, se desapareció, vamos a decir algo, el televisor de su casa. Vamos a poner ejemplo. Y usted sale diciendo, se desapareció el televisor de mi casa. ¿Quiénes estaban? Fulano, fulano y fulano. Se investiga, no se encontró al ladrón. Entonces, el propietario que denuncia la pérdida será investigado porque puede ser autorrobo. ¿Ya? ¿Vieron la noticia la semana pasada y antepasada de la mujer que secuestraron, no me acuerdo en qué estado? Una mujer de mucho dinero que fue secuestrada, ¿cierto? Y salió su hija poniendo el denuncio que no aparecía. Y apareció que la misma hija fue quien la secuestró y la asesinó. No me digas que es la de New York. Sí, la asesinó. Sí. Pero no es la conductora de la hermana, el yerno, el que está casado El con yerno y ella se pusieron de acuerdo porque la mujer, se me olvida el nombre, escuchen esto, la anciana tenía las pruebas de que su hija y su yerno estaban involucrados con Freddy Epstein. Y ella dijo que los iba a denunciar y ellos hicieron una trama de que iba un ladrón encapuchado y enforrado hasta el timbre de la casa, pero cometieron sus errores porque no hay crimen perfecto. Y les aplicaron la ley, los investigaron, no encontraron a los secuestradores, pero encontraron el cuerpo de la anciana asesinado y encontraron, la encontraron muerta. O sea que el hierro la hija Y resulta que en la investigación, los mismos que denunciaron el caso fueron los asesinos y secuestradores. Y ya se encontró el motivo por el cual fue que la asesinaron. Entonces, viene la pregunta. Chicos, ¿la ley fue abolida o se está cumpliendo? Entonces que no me metan malos dedos a la boca a la gente en las iglesias diciendo que no lean el Antiguo Testamento porque fue abolido. Entonces, al revés hicieron eso de que entra alguien con la Sí, claro, para distraer y mostrar que otro lo haya sido. Misbot 58. Misbot 58. Porque ¿quién tenía que ver con...? Chicos, ayúdenme aquí, ahorita cuando terminemos hablamos del tema. Misbot 58. 58. ¿Qué dice el 58?
Mis votos. Oiga, perdón un segundito, 50 perdón. y 8. Se están volviendo tan interesantes estos temas que estamos tratando de leyes que la conversa queda ya buena, ¿sí o no? Póngame atención, mis votos 58, por favor. ¿Qué dice? Mis votos a juzgar. De juzgar el caso de un quirayante y un acusado. Querellante y acusado. Fíjense lo que dice. Escuchen esto. Vamos a ver el mandamiento donde Dios establece que tiene que haber un juicio entre quien acusa y quien se defiende. ¿Listo? Es lo que pasa en la corte. En la corte usted no pueden ir a acusarlo y la corte no le puede impedir a usted la legítima defensa. Tienen que escucharlo. ¿Listo? No les voy a contar más de lo personal porque ya aprendí muchas leyes sobre eso. Entonces, dice muy claro, Éxodo 2:8. 22:8, perdón. Creo que es 22:8. Corríjanlo ahí, por favor. Es 22:8. Repito, corríjanlo. Dice 2:8, pero es 22:8. 22:8. ¿Listo? Vamos en inglés. Chicos, bajen la voz que van a hablar en inglés. For any kind of trespass, whether it concerns an ox, a donkey, a sheep, or clothing, or for any kind of lost thing which another claims to be his, the cost of both parties shall come before the judges, and whomever the judges condemn shall pay double to his neighbor. Perfecto, vamos en español. En toda causa de transgresión, por un buey, por un asno, una oveja, por vestiduras y por todo lo perdido, que uno diga, esto es, los dos delante de los jueces traerán esta causa, y de los dos a quien los jueces condene pagará doble a su prójimo. Fíjense, si usted tiene un problema, tiene que acudir a los jueces. Es prohibido por el Eterno que usted solucione las cosas personalmente. Porque no va a haber entendimiento y puede haber una muerte. Para eso hay un árbitro que va a definir quién es el culpable y quién tiene la razón y quién no. Ok. Déjame, me regreso a mi tiempo, en mi línea de tiempo. Entonces, el ojo por ojo y diente por diente fue antes de esto. Sí. El Sobre ojo eso lo quitaron y sí. luego ya llegaron las leyes. Sí, escúchenme. El ojo por ojo fue con la ley del Hammurabi. La ley que se regía en la región antes de la ley del Eterno. La ley que le dieron a Moisés. Habían leyes y normatividades. Por esto también es una mentira cuando dicen que antes de Moisés se vivía en la gracia. Se van a escuchar teologías así cristianas, o sea que no habían leyes. Es falso. Toda la vida los dioses de cada civilización pusieron normas y leyes a su civilización. Nosotros leemos las leyes del Dios de Israel, Padre y Señor de Yeshua, de Cristo, que es nuestro Dios. ¿Listo? Del pueblo de Israel. Entonces, en las demás regiones fuera de Israel existía la ley del talión. Sigue conmigo, ley del talión. Que era el ojo por ojo, diente por diente. ¿Que no era esa el Hammurabi? No, la ley del Hammurabi contiene la ley del talión. Es como la ley del Eterno, contiene muchas leyes. ¿Sí? Y la ley del talión indicaba que usted podía, si a usted le robaban, usted iba y le robaba. Si a usted le golpeaban, usted iba y golpeaba. Si a usted le maldecían, usted maldecía. Si a usted le quemaban algo, usted también iba y quemaba. Y todavía ¿Ya? hacemos muchas cosas. Entonces resulta que Cristo dijo muy claro en los evangelios y dijo, habéis oído decir. Escuchen esto, chicos. Cristo dijo, habéis oído decir, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no os venguéis por sí mismos. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. Porque escuchen lo que le voy a decir. De acuerdo a las leyes del Eterno y de la palabra de Dios, si usted bendice, listo, escúcheme por favor, si usted bendice a quien le hace daño a usted, la persona paga las consecuencias si usted permanece en bendición. Si usted maldice a la persona que le ha hecho daño, la persona no recibe el proceso de condena ni juicio por parte de Dios y usted
será juzgado por sus palabras. Por eso existe la ley de la siembra y la cosecha. Si yo bendigo, seré bendecido. Si yo maldigo, seré maldecido. ¿Qué es lo que Yeshua quiso decir que no hagamos? Y él mismo dijo, que Dios dijo, mía es la venganza y yo daré el pago. Si usted lo deja en manos de Dios, si usted bendice, esa persona será condenada por Dios y tal vez por la justicia y usted saldrá bien librado. Pero si usted maldice, usted va a permanecer con rencor en su corazón, con odio, con rabia, y lo más seguro es que se encuentran y van a haber acusaciones, malas palabras, agresividad y puede haber una muerte. Exacto. Entonces lo mejor es calmar las aguas. Calmar las aguas, calmarse usted y dejar que actúe la justicia. Si tiene que actuar la justicia humana, usted debe ir obligatoriamente a los tribunales a buscar la ayuda humana, la divina y la humana, pero nunca tome justicia por sus propias manos. Misbot 59. Misbot 59 dice, juzgar casos que se envuelven un guardián con paga o uno que arrienda. Juzgar casos que envuelven a un guardián, o sea, alguien que cuida con pago o uno que renta. Eso va para los que rentan. Ay, pero ahora, esto que estamos haciendo ahora está buena para que estuvieran otras gentes aquí también. Estaba pensando lo mismo, los que tienen casitas se rentan, ¿no? Los que tienen artis se rentan. Ojo porque la ley, Somos las que nos Ahí está interesa grabado, saber pero más. si quiera verlo más escuchen, ojo porque la ley, escuchen, la ley va para el que renta y el que recibe la renta. ¿Cómo se dice? El arrendatario y el rentador. ¿Listo? Vamos a mirarla. ¿Estamos en cuál? Éxodo 22, 9 y 10. Si entrega un hombre a su vecino, o un asno, o un buey, o una abeja, o cualquier bestia para cuidarlas, y el animal muere, o es herido, o se escapa y nadie lo vio, entonces un juramento por Yahweh será hecho entre los dos, si no ha extendido su mano a la propiedad de su prójimo, y lo aceptará el dueño y no hará restitución. Siga leyendo. Pero si lo ha robado de su prójimo, él hará restitución para el dueño. Fue rasgado en pedazos por un animal, entonces traerá por testigo lo que está despedazado y él no hará restitución. Bueno, listo, léamelo en inglés. Hasta, okay. If a man delivers to his neighbor a donkey, an ox, a sheep, or any animal to keep, and it dies, it is hurt or driven away, no one seeing it, then an oath of the Lord shall be between them both, that he has not put his hand into the neighbor's good, and the owner of it shall accept that, and he shall not make it good. But if in fact it is stolen from him, he shall make restitution to the owner of it. But if it is torn to pieces by a beast, then he shall bring it as evidence, and he shall not make good what was torn. Fíjese que está hablando de restitución. Es lo mismo, si usted entra a un sitio y le rentan una casa, ¿cómo tiene que devolverla? Como se la entregaron, ¿cierto? Pero si usted la destruye, tiene que arreglarla o pagarle al dueño para que la rente. Por eso es que muchos dueños hoy en día le dicen, le rento, pero me tiene que dar tanto de depósito por si de pronto me lo daña. ¿Listo? Entonces, ¿quién se inventó esas leyes? Ya están escritas por el Eterno. ¿Listo? Misbot 60. Misbot de juzgar casos que envuelven a uno que toma prestado un objeto para su uso. Verso 13 y 14. Vamos en inglés. 13 y 14. Éxodo 22, 13 y 14. And if a man borrows anything from his neighbor, and it becomes injured or dies, the owner of it, not being with it, he shall surely make it good. If its owner was with it, he shall not make it good. If it was hired, it came for its hire.
Oh, usted es fuerte, porque habla también, mire, hay leyes para los que están empleados, para los que trabajan y ganan dinero. Vamos en español. Nos esquipiamos el 60. 13 y 14, estamos en ese. 13 y 14. Y si pide prestado un hombre de su prójimo y sufre daño o muere y el dueño no está presente, él tiene que hacer restitución. Vuelve la palabra a exigir la restitución. Si usted toma prestado, tiene que devolver. Si usted pide prestado dinero, no se haga loco para no pagar. Si usted a alguien le presta dinero y se lo encuentra, no cambie de acera. Si se encuentran en la luz, no se haga loco que no mira para allá porque está al lado de la que le prestó. Si pidió prestado en la iglesia, ahora no deje de ir a la iglesia porque se va a encontrar con la hermana. O algunos que cuando están orando, para no encontrarse con la hermana o el hermano que le prestó, salen voladitos de la iglesia rápido antes de que digan amén. Para no encontrarse. Todo eso se ve. Dígame, amigo, ¿tengo que pagar? Tengo que pagar Lo que pido prestado. lo que pido prestado. Verso 14. Si el dueño estaba presente, él no tiene que pagar restitución y si es un asalariado, él perderá su salario. Fíjese, si usted está trabajando, miren lo que dice, si usted está trabajando y usted tuvo un accidente y algo se rompió y está el dueño presente, eso es un accidente. Otra cosa es que lo cojan a usted las cámaras haciéndolo de aposta. ¿Cierto? Pero si usted es un empleado y usted destruye algo, dice que usted tiene que pagar o el dueño le puede descontar de su salario. Conocí a un cristiano, no voy a decir el nombre. También el gobierno te descuenta. Claro, escúcheme lo que voy a decir, es un testimonio de la vida real que me pasó aquí en los Estados Unidos hace 4 años. Conocí a un cristiano que contraté de ayudante. Y yo fui muy claro y le dije, aquí todos tenemos que pagar los taxis, hasta los que trabajan tienen que pagar los taxis. Si usted está empleado, si a usted le están dando un salario, a usted ya le están descontando los taxis. Aquí todo el mundo paga los impuestos. Y todo el año le dije lo mismo, acuérdese que no le estoy descontando los taxis porque todavía el contador no me ha dicho cuánto es. Cuando tuvimos la cita, el contador me dijo, tienes que descontarle tanto porcentaje de todo lo que le ha dado. Y todo el año me decían, sí, pastor, tranquilo, tranquilo. Y eso, que Cristo para arriba, Cristo para abajo, y Jesús, y que hablaban más de bonito. Pero cuando llegó el día en que tocó pagar los taxis y presentarlos al Estado, pues toca descontarlos. Y ahí sí no le valió ser cristiano, no le valió que conocía la palabra y que le daban el pase en la iglesia, aquí en Momajas para predicar también, y me trató hasta de lo más bajo que pudo salirle por su boca. Porque no les gusta. Pero diga conmigo, las leyes se hicieron para cumplir. Y aquí en los Estados Unidos, todos los que llegan a los Estados Unidos tienen que pagarle al gobierno sus taxis. Por eso esta nación es próspera. Entonces fíjense que por no cumplir las leyes y por desconocer las leyes que Dios estableció, muchos incurren en malas palabras y ofensas al prójimo. Y después de un tiempo me lo encontré en los rallies. Pastor, Dios le bendiga, hasta me abrazó y yo. Dios te bendiga, mi hermano. Ya pagaste, le dije. ¿Ya? Cuando dijiste le pagaste lo que hiciste. Sí. Y hasta sé que se fue de los Estados Unidos porque su economía, después de eso, escuche esto, escuchen chicos, la economía después de la confrontación que hubo, donde yo actué correctamente, a él se le fue el piso. Porque aunque no atentó contra Dios, está atentando con las leyes que Dios estableció. Vamos al 61, creo que ya estamos sobre el tiempo. Mitzvah de juzgar el caso de un seductor. ¿Un qué? Seductor. ¡Oh, my God! Vuélvelo a leer, por favor. Mitzvah de juzgar el caso de un seductor. Vamos a leer este y paramos ahí porque está, este es fuerte, ¿listo? ¿Qué es un seductor? ¿Qué es un seductor? Alguien que te
hay mujeres también seductoras. No le cambies. Dice, mejor para juzgar el caso de un seductor. Y la palabra enseña, aún allá en el Medio Oriente, con las leyes de allá, cuando una mujer puede ser seducida o coqueteada o enamorada. Para no hablar feo. Pero si un hombre se aprovecha de una mujer, la seduce, tiene relaciones íntimas con ella, como muchos la acostumbran, que le coquetean, que le llevan chocolaticos, que las florecitas, que al fin, escúcheme por favor, que al fin la convencen y se van a tomarse sus drinks, le llaman por acá, ¿cierto? Y después amanece en un hotelito por ahí, moteleando. ¡Rosy! No me digan eso de Rosy porque ella es una mujer decente. Ya, es una mujer de buen testimonio. Ya. Entonces, lo que pasa es que para los que están en las redes sociales es que Rosy es soltera y la molestan. ¿Listo? Atención, por favor. Entonces resulta que muchos hombres se acostumbran a que cuando ya logran su objetivo de tener actividad sexual, se desaparecen. Y eso es lo que se usa comúnmente con muchos hombres, que quieren simplemente el momento sexual, la satisfacción personal y se le desaparecen a la mujer. Eso está prohibido rotundamente por el Eterno. El burlarse de una mujer, el seducir a una mujer para llevarla a la lascivia, a la fornicación y desaparecerse. Vamos a mirarlo. ¿Listo? Verso 15 y 16 del 22. Éxodo 22, 15 y 16. If a man entices a virgin who is not betrothed and lies with her, he shall surely pay the bride price for her to be his wife. If her father utterly refuses to give her to him, he shall pay money according to the bride price of virgins. ¿16 también? Estos son los dos, sí. Ok. Vamos en español. Y si engaña a un hombre a una joven de 13 años en adelante, que no ha conocido varón, que no está comprometida y duerme con ella, él deberá pagar la dote por ella para que sea su mujer. Fíjense, pero ojo con lo que estamos hablando. Estamos hablando de acuerdo a las leyes que habían en Israel en esa época. ¿Listo? Porque ahora las leyes fueron modificadas por los hombres, igual que aquí en los Estados Unidos. Aquí no se puede, un varón, un hombre no puede tener relaciones íntimas y sexuales con una mujer menor de edad. ¿Sí es así o no es así? Sí, sí. Y aquí es gravísimo, y es un delito gravísimo si encuentran a un hombre aún acosando a una menor de edad o invitándolo a tener sexualidad. Eso ya es cárcel. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Cuánto es la edad mínima aquí en los Estados Unidos? 18 años. En mi país también son 18 años. Pero los musulmanes sí tienen hasta esposas de 8, 9 y 10 años. Y se casan con ellas. Y estoy hablando de viejos ya arrugados. Ay, no. De 60, 70 años. Y el Corán les permite que sean esposas. Sí. Por eso no hablamos mal del profeta de los musulmanes. Pero el profeta de los musulmanes enseñó y él tuvo una esposa que es famosísima de 8 añitos de edad. Una de sus tantas mujeres. Y eso está prohibido por la palabra. En esa época, escuche lo que le estoy diciendo, en esa época era permitido, o sea, una mujer, una dama, una mujer, ya era mujer mayor desde los 13 años. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la normatividad se fue ajustando porque el cuerpo todavía no se había desarrollado como mujer. Hasta que la ciencia ya estableció que mucho después de su periodo y le marcan un tiempito después para que se forme como mujer y al menos tenga algo de uso de razón y conciencia para poder estar sometida a un varón. Dice, y si engaña a un hombre, a una joven de 13 años en adelante que no ha conocido varón, vírgenes, aquellos que les gusta fantasear con las niñas y hasta las persiguen y las violan. Dice que no ha conocido varón, quien no está comprometida, duerme con ella, él deberá pagar el dote por ella para que sea su mujer. ¿Listo? Miren lo que dice el verso 16. Si su padre rehúsa dársela a él, él tiene que pagar plata de acuerdo al
dote por joven de 13 años en adelante, lista para ser una mujer. Fíjense, en el Medio Oriente se cogían, perdona, la palabra es fuerte acá, ¿cierto? En los Estados Unidos coger tener a una mujer sexualmente, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ellos atrapaban, voy a cambiar la palabra, que no suene tan grotesco acá. O sea, incitaban a una mujercita, a una niñita de 13 años, para tener relaciones sexuales y ya la querían por esposa. Pero era decisión del padre si permitía que fuera la mujer o no. Pero lamentablemente, si usted mira las leyes del Medio Oriente, y aparte en Asia, donde las niñas son vendidas aún a los 15 años. Y sé de una ciudad, no recuerdo el nombre exactamente, en Asia, donde las preparan y a los 15 años las llevan a la plaza del mercado como ganado y van hombres de mucho dinero, de muchas naciones, y las van escogiendo y se las llevan como esposas y le pagan a los padres. Todavía se ve en la actualidad eso así. Y lo tremendo es que allá no conocen las leyes del Eterno. Fuerte esto, ¿sí o no? O las alquilan, padres que alquilan. Y si ahí son temas también de padres o madres que alquilan a sus hijas como prostitutas a hombres por dinero. Y siendo niñas. Esto es fuerte. Bueno, vamos a leer, es que quiero dejar uno acá. Bueno, vamos a dejarlo hasta el 62 y paramos por hoy, ¿listo? Shemot 62, ¿qué dice? Dice, mitzvot de no dejar vivir a una hechicera. Ojo con lo que dice, no dejar vivir a una hechicera. Verso 17. Oh, yeah, I got you. You shall not permit a sorceress to live. Español. Which one was it, 17? For you must be 17. Encantadoras, hechiceras no permitirás vivir. Fíjense, hay una orden de no dejar vivir a las hechiceras. Pero las leyes toca someterlas a las leyes de nuestro país. Ya no podemos ir a asesinarlas. Por eso antiguamente usted no veía brujas ni hechiceras. Porque no les era permitido. Y como la ley la quitaron, fíjense, la ley la quitaron y crearon la ley de la libertad religiosa. Ahora se encuentran hechiceros, brujos, encantadores, hermanitas que sanan, que le leen el tarot y las cartas. Ahora viene la pregunta. Escúchenme esto. Si la orden era no dejar vivir a los que practican la hechicería, ¿qué pasa con los que van y visitan a esas personas? Entonces, los humanos quitaron esa ley, pero Dios no la ha quitado. Dios no la ha quitado. Y Dios no la cambia. Y la muerte es física y espiritual. Porque van a ser separados de la presencia de Dios para siempre. Bueno, chicos, vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios y terminamos por el día de hoy. This is a lot today.